Muy buenos días con todas las personas que nos acompañan semana a semana en Dimensión Creativa, el podcast de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. ¿Cómo está el Fran Ramírez? Qué lindo tenerte por aquí, Fran. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Qué chévere estar de vuelta en la UDA. Para mí es como regresar a la casa siempre que vengo por acá. Así que sí, muy agradecido de estar aquí y sobre todo contento de regresar a donde uno se formó y a veces uno valora también la posición en donde está este rato porque parecería que uno no crece, pero cuando regresas acá es como que dices, no, sí he avanzado un poquito, entonces sí agradecido por eso. Qué bueno, qué lindo. Siempre te recordamos con muchísimo cariño porque fuiste un estudiante chévere, animado, comprometido. Y además realmente parece poquito tiempo, pero han pasado un montón de cosas en tu vida profesional. Totalmente. Yo me gradué en el 2016. Lo recuerdo el año como si fuera ayer porque ese año fue el año de las Olimpiadas de Río 2016 y justamente mi tesis de graduación trataba acerca de cómo un sistema gráfico de identidad visual puede ayudar a enorgullecer el sentido de pertenencia hacia el Ecuador. Se hizo realidad, pude vestir a Alfredo Campo en sus primeras Olimpiadas justamente en Río y ver el trabajo que habíamos hecho en las aulas con la Anita Ripale, que fue mi tutora de tesis y todo el equipo, ver en la pantalla fue algo que la verdad marcó mi vida profesional y sobre todo como que reforzó todo lo que habíamos aprendido aquí. Entonces, ese fue el inicio de la vida profesional. O sea, tu tesis fue el inicio de tu vida profesional. A ver, es interesante cómo, gracias a Dios, he ido creciendo en el mundo profesional. Cuando nosotros estábamos estudiando en la U, no estaba con tanta fuerza Instagram todavía, sino más bien ocupábamos mucho Snapchat. Ujú. Y recuerdo que una amiga, una compañera, me dijo que había una posibilidad, una convocatoria de hacer un filtro de localización para Cuenca, para Snapchat. Ya. Entonces yo recuerdo haber hecho con el estilo que me gustaba a mí una ilustración de la catedral que decía Cuenca y haberlo publicado, ver que mucha gente lo utilizaba, mucha gente le gustó. Y ese fue medio el punto de partida de cómo Roberto Calovi y Nicky Carrión de Montebianco Ujú. vieron eso, les gustó y me delegaron a hacer todo el packaging de Montebianco cuando yo todavía era estudiante. O sea, ese es Ya. previo a la graduación y a la tesis y todo lo demás. Y es interesante porque las reuniones yo no tenía obviamente dónde reunirme, no tenía estudio, entonces no sé si habrá sido ilegal en esa época, pero ya es mucho tiempo. Ocupé una de las aulas de aquí para reunirme con los clientes. No, Es yo como creo que yo creo que seguro era absolutamente franco, porque no se han de haber imaginado que esa era tu oficina. no digo por los clientes, sino más bien por la U. Era como que sí, o sea, estoy estudiando y si quieren reunirse hay una aula libre aquí, que tenemos No, hora no. hueca. Me parece que más bien deberá ser un honor para la universidad que Sí, sus sí. estudiantes hagan eso. Ahora contamos con la biblioteca que está tan linda, así es que Sí. ya podrían reservar algunos box, ¿no es cierto, Mateito? Claro, ahorita ya podrían tener ahí más equipación y más tranquilidad también en la Claro, biblioteca. podrían reservar un box y reunirse con sus Lo clientes. máximo, lo Eso máximo. sería súper lindo. Y sí, o sea, desde ahí, gracias a Dios, la mayoría de proyectos han sido por recomendación y boca a boca. Eso es algo de lo que podemos hablar. Nosotros de este rato en el estudio no tenemos tanta presencia digital como nos gustaría. Más que nada porque siempre uno es como su peor cliente, siempre dejas tus cosas para después, siempre pones en prioridad los proyectos que estás con los clientes y demás. Pero suena tal vez un poco contradictorio, pero no nos ha hecho falta necesariamente Ajá. porque muchos de nuestros clientes vienen por recomendación y gracias a que hacemos un buen trabajo regresan y por ejemplo Montevideo sigue siendo nuestro cliente hasta el día de hoy, o sea, ya son... Pero la gente te va buscando y Así también es, empiezas a generar ese misterio, porque la gente te buscará en redes sociales y dirá, pero ¿dónde está el así Francisco es, Ramírez así es. realmente? Sí, sí, es un servicio que nosotros denominamos boutique. No queremos hacer como que proyectos en serie en el sentido de acaparar muchas cosas porque después terminamos perdiendo calidad y sobre todo dividiendo nuestra mente creativa en muchas cosas cuando más bien preferimos enfocarnos en el proyecto en el que estamos en ese momento, tratar de sacarlo de la mejor forma
y con eso pues tener el mejor resultado posible. Qué chévere. Y luego de que te graduaste de la universidad y tuviste esta oportunidad lindísima de ver tu tesis aplicada, utilizada y difundiendo también el orgullo ecuatoriano, ¿qué pasó contigo? ¿Viajaste al extranjero? Sí, bueno, estuve trabajando justamente, si no estoy mal, fue un año. Trabajé, o sea, yo quise irme enseguida después de la universidad, ya por cosas de la visa y demás no fue enseguida, pero tuve la posibilidad de ir a estudiar en Barcelona, en la BAU. Estudié 2 posgrados de una carrera que me gusta mucho y que le tengo pendiente el aplicarle más. He hecho trabajos de lo que estudié allá, pero no en la dimensión y tal vez en la forma en la que me hubiera gustado. Por eso es que todavía no le publicito como uno de mis servicios. Ya. Yo estudié un posgrado en Motion Design y otro posgrado en Motion 3D, que es básicamente hacen una maestría en Motion Graphics. Y o sea, me encanta, pero sí requiere de mucho más trabajo y otra estructura a la que este rato nosotros nos dedicamos dentro del estudio. Es algo que se complementa a lo que nosotros hacemos en Salmo. Salmo se llama nuestro estudio. Nosotros hacemos básicamente diseño de sistemas de identidad visual, hacemos packaging, hacemos naming, pero básicamente nos centramos y giramos en torno a la identidad visual. Y este rato he visto que muchos estudios a nivel mundial utilizan los motion graphics como un complemento a la identidad visual para hacer que las marcas y sobre todo la identidad visual cobre vida. Como un elemento más, ¿no? Es un elemento más, pero todavía no le logro introducir como un servicio porque las horas en el día son demasiado cortas. Sí, para debe todo ser. Lo que tenemos que como hacer, para sí. poder experimentar y mostrarle al cliente, Así mire, es. tengo esto además. Así es. ¿Y usted sabe qué es el motion graphics, Mateo? Yo Buenos días poquito. primero, porque no le saludamos formalmente. Buenos días, mano. Buenos días, Francisco. ¿Cómo van? Yo sí, un poquito creo puedo tener una idea del motion graphics porque, bueno, en comunicación algo nos enseñan de After Effects, del tema de diseño básico, de logos, del manejo de líneas gráficas, y en lo personal siempre me ha gustado bastante el tema de la animación. Entonces he buscado bastantes cursitos, tutoriales en páginas como Doméstica, Creana y ese estilo de cómo animar ciertos logotipos o cómo, como decía Francisco, darles vida, digamos, darle un sentido al logo y que no sea simplemente un diseño o un dibujo que representa algo, ¿no? Sino que también te pueda tener movimiento y que inclusive que pueda ser parte de una narrativa que uno plantee. Claro, pero bueno, me parece que también el mercado en este momento debe estar pidiendo estas cosas distintas, ¿no? Incluso hasta la producción audiovisual. Trabajarás en algunos casos con gente que haga producción audiovisual, propaganda, con tu misma imagen, me imagino. Sí, o sea, yo creo que todavía estamos, o sea, hay estudios que se dedican a eso, hay unos en Quito que son muy buenos, he tenido la oportunidad de conocerlos, tanto a los estudios como a la gente que los lidera. Pero yo creo que hay mucho por hacer. En nuestros entregables normalmente no nos solicitan todavía. Por eso yo quiero eventualmente coger uno de los proyectos con los clientes con los que ya trabajamos y hacer el ejercicio de mostrar de lo que somos capaces con el tema de los motion graphics como tal. Pero sí creo que, o sea, nos va a tomar un tiempo hasta estructurarle bien a que ya lo que hacemos en el día a día funcione por sí solo para aventurarnos a ofrecer un nuevo servicio, porque conlleva una responsabilidad grande en temas de estructura y sobre todo línea de tiempo de producción. Claro. Pero sí, o sea, la presencia este rato de servicios, de productos o sea, medios audiovisuales es algo del día a día. O sea, todos tenemos una pantallita en nuestros bolsillos, en nuestras manos casi todo el día. Tenemos ahora la publicidad en la vía pública, mucha es por pantalla, entonces hay los mucha estímulos, animación, así claro. es. Entonces, o sea, ni se diga formatos como estos, ¿no es cierto? Que son también, que viven en internet, que viven en YouTube. Entonces, sí es necesario, pero estamos armándonos primero como que estructurando en lo que somos buenos y en lo que la gente nos pide para después tomar la responsabilidad de ofrecer algo. Claro, porque el trabajo es en sí mismo una especialización constante, Claro. ¿no? Así es. Y el trabajo me parece que cualquier trabajo en realidad hace que nos vayamos especializando en una área, también experimentando con los mismos clientes, con sus demandas, con sus pedidos. Entonces es una cosa interesante. Francisco, yo tengo una duda. No Claro. sé, ¿qué opinas tú que has estudiado y trabajas con el motion graphics? El tema y el excesivo uso de
aplicaciones que faciliten esto para las personas que no trabajan en esto. Por ejemplo, Canva, CapCut o inclusive inteligencia artificial que te prehacen, entre comillas, una animación, un movimiento, un logo, pero a la larga todos son muy parecidos o muy vacíos, digamos. Así es. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se puede manejar esto como herramienta a la final? Sí, yo trato de no estigmatizar estas herramientas porque yo creo que eso es lo que son a la final. Trato de no verlas como una amenaza, sino más bien como un apoyo. Por ejemplo, hablando del caso puntual de Canva, tenemos muchos clientes que no se pueden dar el lujo de contratar diseñadores internos o contratar una agencia, pero sí saben manejar Canva porque es como que un software bastante intuitivo. Ajá, que además no tienes que descargarte, entonces opera en la web. Y nosotros, como parte de nuestros entregables, podemos cargar los elementos gráficos de un sistema. Hablemos de identificativo o logo, paleta cromática, tipografías, elementos gráficos. Cargamos a Canva para que ellos tengan todo el toolkit gráfico necesario para generar sus propios artes. Entonces, más como que ver proveer a la herramienta, entonces. Así es, es como que sacar el máximo provecho. Y si bien hay estas herramientas que pueden generar el requerimiento que a veces nos piden a nosotros, que es dame un logo, y yo este rato le veo que sigue siendo, como tú bien dijiste, muy genérico. Esto tampoco no nos podemos confiar porque quién sabe que se vaya perfeccionando y que a futuro saque cosas un poco más complejas, como tienes, o sea, unas herramientas de inteligencia artificial que hacen ilustraciones conceptuales que capaz antes solo un artista podía hacer. Entonces, yo creo que hay tal vez unos... Habrán ciertos profesionales que se vean un poco más afectados por la aparición de esto. Y es lo mismo que pasaba tal vez cuando apareció la computadora, cuando apareció, no sé, estos mismos softwares de animación. O sea, hay que más bien estar en constante evolución y tratar de justamente irse adaptando a las nuevas tecnologías, más que oponerse y quedarse con lo que uno sabe, sino más bien tratar de adaptarse, porque eso es a donde va todo y es lo que se viene. Claro, porque al final el cliente de todas maneras va a tomar tu imagen y de todas maneras la va a colocar de distintas formas y no te va a estar buscando todo el tiempo para eso. Entonces, tenemos como sincerar, ¿no? Y tampoco queremos necesariamente, porque también la metodología del servicio que nosotros ofrecemos, que es muy sana, inicia el proyecto, entramos en esa etapa como de luna de miel en donde nos emocionamos por el proyecto, nos emocionamos por las metas, por los entregables, entregamos algo en lo que estamos de acuerdo y se entrega, obviamente con toda la responsabilidad de haber hecho un trabajo bien hecho, pero quedamos en esa etapa en donde todo está súper bien. Está claro y ahora sí, ve con Dios. El problema a veces de trabajar digamos que recurrentemente, que sí tenemos clientes con los que trabajamos recurrentemente, no es una modalidad que no aplicamos, pero digamos que no en su mayoría. Suele pasar que cuando no existen ventas, cuando no existen, no sé, suficiente interacción, a quien primero ven, no digo porque esté errado o no, pero tienden a echar la culpa al equipo de marketing, comunicación o diseño. Es como, no hay ventas, estás haciendo mal. Claro, el diseño, algo pasa con el diseño, hay que innovar el diseño. Hay que innovar, exacto. Entonces, a ver, bueno, repito, no digo que hagamos todo perfecto, porque hay veces en las que obviamente nos toca trabajar más o nos equivocamos, pero como que la relación siempre se vuelve mucho más sana si es que también ellos pueden tener su cierta independencia para no recurrir a nosotros para cosas muy puntuales. Por ejemplo, justo les hicimos una identidad gráfica a unos chicos, unos emprendedores que tenían una marca de café y ellos mismos, o sea, mucho menores a mí, manejaban Canva, les cargamos todo el toolkit, tenían una feria en el Guaira, en el Guaira Plaza, en Megamaxi, y ellos mismos hicieron sus flyers, sus cosas. Obviamente lo que nosotros sí hicimos fue mostrar mucho cuáles son las directrices del sistema gráfico. Entonces, es esta tipografía para títulos, esta para subtítulos, esta para texto corrido. Un manual, digamos. Claro. Sí, más que manual, el manual como entregable sí lo hacemos como algo mucho más extenso y tiene obviamente otro valor. A ellos se les entregó como que las variables y las constantes del sistema y lo supieron aplicar bien. Y fue muy gratificante encontrarnos, justo mi esposa se encontró con la islita que habían montado, el stand que habían montado, y
lo habían aplicado muy bien. O sea, lo habían aplicado con muy bastante bien. criterio. Con bastante criterio y la marca estaba funcionando bien y sobre todo ahí uno justo se puede dar cuenta que ellos mismos podían también ser sus propios proveedores de estas cosas muy puntuales. Tal vez para algo más complejo, digamos que para una caja madre para llevar las fundas de café, recurrirán al profesional de diseño. Claro, pero para hacerte un banner, entonces sí, ya, que que es ya, algo ya que pueden necesitas. sacar. Así es. Entonces, estamos nosotros como que abiertos, o sea, como que regresando a la pregunta inicial, no a cerrarnos y a decir, no, solo los videos que salen en Premiere, Final Cut son buenos, porque yo soy muy partícipe de... hay un youtuber muy famoso que se llama Casey Neistat. Él obviamente habla del tema de la producción de videos y siempre la gente le pregunta acerca de qué cámara tienes, qué micrófono claro. tienes. Es como la gente a veces se focaliza mucho en la herramienta y no Más tanto bien en el quizás, contenido, ¿no? exacto, en la historia. Entonces él dice siempre es como que history is king. O sea, si es que tú con un celular puedes Contar bien la contar una historia. buena historia, comunicar bien el mensaje que tú quieres, no dependes tampoco de la máxima tecnología. No digo que tampoco sea bueno, o sea, más bien dicho, no digo que una cámara mejor no te dé un mejor resultado, sí, pero si es que la historia no está bien contada, Claro. tampoco es que le mejora. Como que priorizar la historia antes de la Siempre. parte técnica, ¿no? Así Claro. es. Lo que decía Casey, que de hecho fue viral con videoblogs y cosas así, fue pionero en ese aspecto. Así es. Y sí, la narrativa de él creo que va más allá de la parte técnica, creo yo. Así es. Claro, y además contar con los técnicos que te puedan ayudar a potenciar tu historia o tu producto. Si el producto de todas maneras te decepciona, no importa todo el trabajo que hagan la gente de comunicación, de marketing. Claro, si al simplemente final se el va a producto caer. no es tan bueno, Claro. no hay historia que le aguante, digamos. Claro, no hay Así historia es. que aguante, no hay publicidad. Me gusta que la palabra aguante. evolución, creo que eso es clave. Tanto para las herramientas como para lo que ya conocemos ahora como inteligencia artificial, no sé, y lo que se viene a futuro y cómo saberlo utilizar con las bases que ya tenemos, ¿no? Así es. Sí, así es. Fran, el momento en el que tú te vas a Barcelona a estudiar, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentías preparado? ¿Dijiste, lo hicieron bien mis profesores o más o menos? No, ¿Qué es fue algo lo que que yo pasó siempre allá? he dicho, es algo que yo siempre he dicho, que más bien yo llegué allá y hubo como o sea, fue una sorpresa bastante satisfactoria el saber que iba con gran nivel en muchas áreas. Mis profesores se sorprendían de eso allá, o sea, era como que les gustaba mucho mi forma de enfrentar los proyectos, como que el proceso y también como la recursividad en resolver las cosas de una forma mucho más rápida pero bien hecha. Obviamente allá me di cuenta de algo que he ido perfeccionando durante esta época ya como diseñador y como dueño de un estudio de diseño. Yo antes quería ser el hombre orquesta. Yo quería ser el que haga todo, desde el primer boceto hasta la conceptualización. Que no se te vaya ningún detalle del proceso. Y hacer todo yo. No era muy capaz de poder delegar y eso la verdad me ayudó bastante la maestría a darme cuenta que para eso justamente tú buscas la especialización, es para hacer una parte del proceso bien y de ahí todo lo demás es un resultado en equipo. O sea, las mismas películas de las mega producciones, las mega películas de Marvel inclusive, que son como las que son conocidas por múltiples efectos y demás, aunque las últimas creo que no están de tan buenos efectos, pero bueno. O sea, la cantidad de créditos que salen a la final solo te demuestran la cantidad de gente que está detrás de todo. Entonces, el querer hacer algo grande solo es ambicioso porque no es imposible, porque sí conozco de casos en donde hay ciertos diseñadores que ellos mismos es un one man studio que se llama, o sea, son solo ellos y pueden con todo, pero es complicado el poder crecer. Entonces aprendí a soltar, aprendí a delegar, aprendí a confiar y aprendí a dirigir. A organizarte. A organizarme. Este rato inclusive lo que estoy haciendo mucho en el estudio ya es un trabajo administrativo y es bastante dirección de arte, dirección creativa, y de una u otra forma trato de que también no, como que dejar ese ego de lado, de decir solo lo que yo propongo, solo lo que yo hago está bien. Hace rato nosotros en el estudio somos un equipo de
En total, 4 diseñadores y son 3 diseñadoras más yo. Entonces, ellas también obviamente son más jóvenes que yo y tendrán otra forma de ver las cosas, de afrontar. Entonces, estamos poco a poco sacando cosas ya más en conjunto. Entonces, más como que... Por eso, inclusive, yo antes operaba bajo mi nombre. O sea, era como que Francisco Ramírez, trabajaba con mi firma, como que Fran Ramírez Graphics fue un tiempo. Y después mutamos a Salmo, porque ya también se volvió como que una forma de afrontar los proyectos mucho más colectiva, más que individual. Y entonces, bueno, regresando a lo de la maestría. Llegué con un gran nivel tanto en el manejo de las herramientas, pero sobre todo yo creo que en cómo afrontar conceptualmente los proyectos. O sea, yo creo que eso es algo que sí nos diferencia y es algo que siempre puedo agradecer aquí en la UDA, era como que cualquier proyecto que venía, cualquier requerimiento, cualquier trabajo final de tesis o de ciclo, se veía como real. O sea, se presentaba como real. Se presentaba como real y en muchos de los casos yo sí trataba de que sea real, o sea, de que sea aplicable. Es justamente el caso de mi tesis y yo vi la oportunidad de que sea aplicable y que no solo se quede como en el libro, en la biblioteca, sino que tenga la posibilidad de llegar. De ser usado. De ser usado. Por ejemplo, un caso súper chévere es el de FASEC, el de la Fundación al Servicio del Enfermo de Cáncer. En segundo ciclo tuvimos clase de rebranding con la Cata Serrano y ella justamente nos dio ese requerimiento, o sea, como que trabajar sobre una marca para hacerle un refresh o un rebranding. Y bueno, yo tenía cercanía con la directiva de FASEC, entonces ellos tenían un identificativo que, o sea, cumplía su función, pero podía ser mucho mejor. Y lo traté como un trabajo propio. Tal vez no era la marca que más ilusión me hacía en tema de estética o en tema de alcance, pero más bien la satisfacción que colaborar con una causa, sí. Y sobre todo de saber que después es el identificativo que usan hasta el día de hoy, el que salió del aula, el que salió del proyecto. Cada vez que le veo es como, o sea, las cosas que se hacen aquí pueden tener repercusión afuera y sobre todo no quedarse como que contenidas dentro de los límites del campus. ¿Y qué te trajo al diseño gráfico? ¿Qué pasaba en vos cuando salías del colegio y dijiste, a ver, voy a elegir una carrera? ¿Por qué diseño gráfico? Sí, yo tengo la bendición de que mis dos papás, bueno, mi papá es diseñador, estudió aquí en la UDA. Ya. Una de las primeras promociones, él estudió justamente cuando diseño era todavía generalista. Generalista, exacto. Entonces estudió él cerámica, no sé si es que estudió textil, estudió todo. Él se dedicó más al diseño industrial, como al diseño de objetos. Entonces, se puede decir que crecí como que ya en ese ambiente en el que habían este tipo de prácticas. Y mi mamá, en cambio, igual estudió diseño, no se llegó a graduar, pero es súper hábil, sobre todo con manualidades. Por ejemplo, este rato hace mucho patchwork, es un poco de una técnica de costura con retazos de tela. Entonces, digamos que el arte y la producción manual siempre ha estado presente en mi casa y siempre se me dio bien el dibujo y la pintura. Siempre me gustaban mucho los dibujos animados, me gustaban mucho las marcas siempre desde que era niño. O sea, me llamaba la atención la letra R de registrado al lado de las marcas y me preguntaba de niño por qué esa tiene y por qué esa no tiene. Y los nombres y los colores. Y para mí era muy fácil tener una retentiva, o sea, tener una muy buena memoria fotográfica. Entonces se me dio natural. Al principio en el colegio hacía mis diseños en Paint. ¡Qué difícil! Sí, pero así trataba de plasmar como que mis ideas ahí. O sea, creo que uno de los primeros proyectos de diseño pagados que hice fue como la identidad para una fiesta de colegio que organizaron mis amigos y era con las imágenes de un álbum de Coldplay hechas ahí, collage literalmente era hecho en Word, en Paint y me di maneras y me pagaron por eso y fue como que, bueno, creo que tengo que aprender. Ya. Y luego el consejo estudiantil. Y luego sí, ya llegas al consejo estudiantil, ajá. Pero sí, o sea, como que se dio natural. Yo tuve una faceta en el colegio
De deportista me dediqué a competir karting. Karting es como la primera etapa para iniciar en el automovilismo. Son estos carros así... chiquitos. Chiquitos, ajá, en donde empiezan todos los pilotos, pero se puede llegar a un nivel muy alto de competición. Si es que quedabas campeón nacional, la marca de los motores te llevaba representando a tu país a un mundial. Yo logré, gracias a Dios y al apoyo de mis papás, que me apoyaron mucho en eso, logré ir a 2 mundiales, a uno en Italia y otro en Egipto, 2008 y 2009, representando al Ecuador. ¿Y estabas en el colegio todavía? Estaba en el colegio, era chiquito. Y bueno, digo esto porque estaba en la posibilidad, habían como que 3 posibilidades, o seguir la vida de piloto, la otra era dedicarse más a algo de industrial, pero también automotriz, y después estaba el diseño, y seguí por el diseño porque era donde la verdad sentía que no necesariamente estudiaba o que trabajaba, sino hacía lo que me gustaba, y es lo que hago hasta el día de hoy. Qué bien, qué chévere. Sí sabes, Frank, que nosotros estamos cumpliendo 40 años en la facultad. Lo sé. Ajá. Y además debe ser también, tal vez, si es que no lo han conversado con tu familia, pero una reflexión interesante, que tu papá haya estudiado en la universidad, te cuenta anécdotas. ¿Cuáles son las tuyas, además? ¿Cuáles son las tuyas en las aulas? Sí, yo me llevo siempre las mejores experiencias de aquí. No digo que sea mejor que el colegio porque creo que es diferente, totalmente diferente, es mucho más enriquecedor en otros temas, pero para mí el lapso en donde me pude desarrollar tanto como persona, que creo que es lo más importante, como ser humano y sobre todo como profesional, fue aquí en la universidad. Entonces, claro que hay muchas anécdotas de mi papá con los mismos profesores, porque habían profesores que eran los sus mismos compañeros o los mismos profesores sí, o amigos. Sí, la misma Genoe fue compañera de mi papá, entonces, bueno, no sé si es que en diseño o en la Asunción, pero bueno, eran compañeros. Entonces, sí, o sea, es chévere regresar también a un ambiente donde te puedes sentir seguro de crecer. Yo creo que aquí las anécdotas que uno tiene se las guarda con mucho aprecio, porque aquí es donde también tienes chance de equivocarte, como que de probar, equivocarte, encontrar tu camino, y es el inicio de todo, y lo ha sido para mí, y Dios quiera que algún rato pueda regresar acá a enseñar lo que he aprendido. Me encantaría eventualmente. He venido a dar algunas charlas, algunos workshops y demás, pero me encantaría eventualmente llegar a poder también transmitir qué es todo lo que yo he aprendido en el mundo ya laboral, en el mundo ya del trabajo, y también poder transmitir eso a los estudiantes, y sobre todo porque algo que me gusta mucho de la parte ya más pedagógica es que te obliga también a estar al día, y sobre todo a tener muy claros ciertos conceptos. Es como te obliga a eso. Y sí, yo creo que en términos de anécdotas tengo muchas, tanto dentro de las aulas como fuera, y yo creo que algún rato podremos contar. Claro, todas. algún rato hay que hacer un podcast con tu generación, Sí, que era un total. grupo de chicos súper chéveres, y cada uno está en sus cuestiones distintas, ¿no? Muchos dedicados, o muchas de tus compañeras dedicadas a la ilustración. Sí, hay como también emprendedoras con sus pequeños emprendimientos, cada quien encontrando como que su camino, mezclando cosas que les gustan con el diseño y demás. Éramos un grupo súper unidos, somos hasta el día de hoy. Hasta ahora se ven, se encuentran. Eso iba a decir, tal vez si no nos vemos tan seguido, pero igual tenemos grupo de WhatsApp y nos permite estar en contacto, y sobre todo ver cómo cada uno va creciendo sobre la marcha. Es súper interesante, y más bien es satisfactorio saber que también son amistades que uno siembra aquí, que después también vas cosechando, y que también vas como compartiendo la vida en ese sentido. ¿Y qué le espera el diseño gráfico? ¿Qué dices tú en ese contexto que comentaba hace un momento el Mateo, con inteligencia artificial, con la tecnología que está evolucionando, bueno, todo el tiempo, y tú has sido también partícipe de eso, de una evolución tan fuerte de la tecnología? ¿Qué nos espera? Yo creo que el diseño gráfico no va a desaparecer, más bien se va a fortalecer, porque siempre vamos a necesitar de la comunicación visual, ya bien sea para transmitir un mensaje, ofrecer un producto o un servicio. Siempre vamos a recurrir el diseño gráfico. Yo creo que
más bien está aquí para quedarse de largo y más bien fortalecerse. Y estas nuevas herramientas lo único que hacen es facilitar la transmisión de las ideas y los conceptos. Hay que verlo como tal. Yo tomé un curso de un módulo de inteligencia artificial en el AdFest en Lima. El AdFest es el festival de diseño latinoamericano. Y si bien no es algo que aplico todos los días, pero sí me interesó mucho saber cómo funciona. Y este rato en muchos proyectos lo utilizamos a diario. O sea, hay muchas cosas que se pueden utilizar porque, a ver, doy un ejemplo en el mundo del concept art o del storyboard. Podía ser antes muy complejo para alguien. Yo, por ejemplo, no soy un ilustrador muy hábil. O sea, puedo expresarme de una u otra forma, pero tal vez no puedo hacer algo tan elaborado como podría hacer un programa de inteligencia artificial. Lo que hay que tener cuidado ahí es que, a ver, primero tienes que saber qué es lo que quieres transmitir y pedirle al programa que te lo saque y tratar de sacar el jugo, o sea, que no quedarte tranquilo con el primer resultado que te da. Es la primera cosa que es yo he como visto. una pequeña lluvia de ideas y de ahí empezar Así el es, trabajo, ¿no? así es, porque también te pueden encasillar mucho, pero te puede ayudar a transmitir una idea. Por ejemplo, he visto que muchas producciones, más que muchas producciones, muchas preproducciones de publicidad, las maquetas que se hacen para mostrar la idea al cliente antes de meterse a producir, se hacen con inteligencia artificial. Entonces, el cliente tiene ya una idea de los tiros de cámara, tiene una idea de el contexto visual y te puede ayudar mucho en la producción como tal. Es como si es que tú ya tienes armado un storyboard, un animatic con ciertos tiros de cámara, que es lo que antes se hacía a mano. Ya. Este rato ya puedes ir con eso mucho más pulido y acortar tiempos de producción, por ende también abaratar costos y hacer cosas un poco más elaboradas. Entonces, también la inteligencia artificial llega, yo creo, para democratizar muchos servicios y ¿Y ahorrarte tiempo? ahorrarte tiempo. Y estoy consciente de que habrán profesionales que se vean indudablemente amenazados por esto de aquí. Más bien, nosotros lo hemos visto como una herramienta y yo creo que está también para quedarse de largo. Claro. O sea, más bien como coger y enfrentarse a eso, más bien yo creo que estamos justo en la etapa en donde podemos subirnos a la ola y seguir aprendiendo sobre la marcha. Como un poco lo que pasó con el internet. Claro, O sea, totalmente. si es que no te subes al internet o los teléfonos móviles, si es que no te subes a la ola de la tecnología, te va pasando y se fue. Y te vas a quedar ahí. Así es. Mateito, ¿tiene algo más que preguntarle al Fran? Yo sobre los proyectos a futuro y si ya hay algún proyecto en el que esté claro el uso de esas herramientas. ¿Tienes algún proyecto que digas, o sea, esto va sí o sí con inteligencia artificial o quiero hacer un proyecto 100% con Canva, por ejemplo? Me gustaría el reto para sobre todo aprender a usar la herramienta y saber cómo funciona. Sé que es súper intuitiva y que por ahí no es complicada, justamente por eso mucha gente lo puede usar. Pero no me gustaría puntualmente en el caso de softwares un poco más complejos. Nosotros a veces en el estudio ocupamos Midjourney con Discord y demás, pero sé que hay softwares mucho más complejos que te sacan cosas mucho más complejas, entonces no me gustaría como que quedarme con lo básico que sé, sino como que seguir indagando en eso, solamente para saber qué es posible. Y cuando venga un proyecto, venga un requerimiento de un cliente, saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede ofrecer y sobre todo sacar el máximo provecho. O sea, conocer, digamos, la herramienta para futuro saber cómo utilizarla bien. Porque, por ejemplo, ChatGPT es algo que igual en el día a día nosotros al menos no se nos da muy bien, al menos a mí no se me da muy bien el tema de la redacción de textos. Entiendo muy bien qué es lo que quiero decir, pero por ahí me estuviera estancado tratando de redactar bien ciertas cosas. El prompt y eso. Cuando el ChatGPT te ayuda en eso, entonces, o sea, hay que verlo como una herramienta, pero tampoco como una comodidad. O sea, también hay que exigirle más. A ver, yo creo que un caso un poco más fácil de ver es, de lo que entiendo, antes los arquitectos dibujaban sus planos a mano, sus láminas a mano, hasta que llegó el ArchiCAD. Entonces, tal vez todos esos dibujantes que trabajaban se vieron amenazados porque estaban acostumbrados a utilizar lápiz y
no sé, Claro, reglas y demás. Claro. La pregunta era, ¿dónde metemos todas las mesas? Ah, exacto. Wow. Exactamente. Todas las Qué mesas, todas las complicado reglas. antes también eso. Y sí, ahí por ejemplo en el tema de, no sé, rapidógrafos, se te iba una línea y chao, aquí Y se tienes dañó todo. Control Z. Entonces, yo creo que es una analogía que nos permite entender para qué viene la herramienta. Te viene a solucionar ciertas cosas, pero tampoco hay que tenerla como la única solución. Por ejemplo, yo soy mucho de hacer mis bocetos de identificativos en el iPad, porque es es un buen híbrido entre una hoja de papel y una computadora. O sea, igual Ok. tengo con el Apple Pencil, tienes como que la chance de tener ese sentimiento de poder expresar tu idea con una mano libre, o sea, con la libertad de la Ok. mano, pero no voy cuando hago identificativos o logos, no voy directo a la computadora, porque ahí es el mouse y tengo ciertas herramientas que ya me van encasillando mucho y no puedo ser muy libre. Versus Ok. esta de aquí sí me permite como que sacar ideas rápidas, descartar, decir, ah, aquí hay potencial, modifiquemos rápido. Inclusive suelo mostrar los bocetos aquí al cliente y después pasamos a limpio. Entonces no es como que le vemos a la herramienta como algo que nos limite, sino más bien como algo que potencia, Claro. y lo utilizamos a nuestro favor. O sea, Ok. pero tampoco es que voy al ilustrador a lo primero que me pueda sacar con vectores. O sea, ese ya Claro. es un siguiente paso de refinamiento. Por ahora la inteligencia artificial puede servir de eso igual. O sea, es como que te puede ayudar a las ideas que están todavía muy efímeras en la mente, te ayuda a sentarles, a poderles visualizar, pero no estarías tan cerca de, todavía al menos, de un producto final. Quién Claro. sabe que Claro. sí a futuro. Y algo que pasaría antes y pasa hoy también, que todo es perfectible, digamos, Ujú. esa ambición del diseño y del creativo es Así que le volviste a ver el día siguiente de entregado el trabajo y dices, esto podía haber cambiado. Ah, ok, claro. Pasa seguido. Claro, entonces ese espíritu también hace que vayas innovando todo el tiempo y que no te muy quedes común estancado. es muy común eso en ustedes, diseñadores, de ver así hasta el mínimo detalle de... Todo el tiempo, en algún Sí. momento tienes que cerrar el cuadernito. Más que eso, sí, o sea, a ver, yo lo que he aprendido es que tienes que también como que quitar el cariño y el alma y ver también por el lado funcional. O sea, tienes que ver que funcione, Ujú. verle con otros ojos y a ver, por el lado, por ejemplo, de recibir críticas del cliente, no tomártelo tan personal, porque cuando le metes como mucho... Cuando le metes demasiado corazón, que sí está bien, o sea, meterle corazón como que a la práctica y enamorarse del proyecto, pero en el resultado final tienes que aprender a soltar. O sea, tienes que aprender a soltar y a saber que una vez que salió es de uso del cliente y el cliente lo puede usar conforme está establecido en una directriz, pero también puede usarlo a su gusto. Y uno tiene que aprender a soltar. Y por el lado de la parte perfeccionista, yo también soy de los que veo algo que yo mismo he hecho y digo, le hubiera hecho esto aquí si hubiera tenido un poquito más de tiempo. O a veces le ves, a veces estás tan enfrascado en un proyecto que ya tienes como que esa visión de túnel en Claro. donde no ves más allá y te enfrascas. Y después cuando ya entregas y todo, le ves con otra mirada y dices, hubiera hecho algo diferente. Claro. Pero hay que más bien aprender a vivir con eso, más que verlo como de una forma que te desanime, es como que te lo guardas Es tal vez parte de... te lo guardas para otro Claro. o dices, bueno, o sea, también creo que es una forma de siempre verse humilde. Yo creo que es algo que también he aprendido, es que antes, y porque he contado un poco esta historia del tema de deportista que yo tuve, ahí me obligaba mucho a ser perfeccionista. O sea, en el tema deportivo, para justamente llegar a ser de un nivel alto, de llegar a élite, llegar a ser el mejor del país y eventualmente, obvio que estaba en los planes ser el mejor del mundo y demás, te obligas a tener todo al milímetro y a la Medido. perfección. Así es. Entonces, también es como que yo tenía mucho esa mentalidad competitiva y una mentalidad completamente... dijera ganadora, pero ganadora a costa de ser muy, muy competitivo. O sea, de lo que yo aprendía y lo que yo desarrollaba para mí, me lo guardaba para mí y no... O sea, es lo que yo me maté entrenando, ¿por qué tengo que Que mostrar compartir esto? mis Compartir, estrategias. así es. Claro. Pero
eso como que también te lleva a elevar tu ego, a decir, no, yo soy el mejor, yo soy el que sé y tal. Y está bien tener como que esa autoestima como tal, porque te ayuda a mantenerte motivado y te ayuda sobre todo mucho con el síndrome del impostor, que es algo muy presente en los creativos y en los diseñadores. Pero yo creo que es un equilibrio también entre recordar que uno está en la vida en constante pasar de aprendizaje. O sea, si yo dijera que lo sé todo, estuviera muy equivocado y más bien prefiero decir que somos, es algo que nosotros explicamos en nuestro estudio de diseño, que somos un estudio de diseño que está en constante aprendizaje y que si es que viene algún reto y no sabemos cómo solucionarlo, vamos a dar lo mejor de nosotros para investigar y aprender más sobre la marcha. Pero no llegar hasta el punto de que tu ego te diga, no, yo sé todo. Claro. Yo sé todo y soy experto, más bien completamente lo Siempre contrario. se puede seguir aprendiendo, ¿no? Sí, creo que el trabajo creativo tiene eso, ¿no? De seguir avanzando sobre la marcha y sobre el camino. Muchísimas gracias, Fran. Ha sido un gusto tener esta conversación contigo. Muchas Espero gracias. que no sea la primera vez. Hay que hacernos parte que de no sea la última vez, digamos. Y que Seguro. podamos encontrarnos nuevamente. Seguro. Y todo el éxito en esto que están emprendiendo y creciendo. Ojalá que ya podamos, como plan del 2025, poder compartir un poco más de las cosas que hacemos, que hemos hecho muchas. Yo creo que a veces uno también se olvida de tantas cosas que hemos hecho porque están ahí guardadas en el disco duro, es como que no están publicadas al aire, o sea, no es que están visibles, pero yo creo que eventualmente podemos llegar a eso, sobre todo más que para mostrar y para compartir, sí, ¿no? es para compartir. Y si es que a alguien le sirve eso, si es que a alguien le sirve nuestros procesos, nuestros resultados, lo que hayamos nosotros investigado y hecho, pues qué mejor. De esa forma se enriquece un poco más la comunidad del diseño y sobre todo pensar que este rato nosotros estamos operando mucho en un ámbito local. Es como que la mayoría de nuestros clientes son locales, nacionales, pero si queremos hacer uso de las herramientas que tenemos el día de hoy, que nos permiten también trabajar de una forma sin fronteras, o sea, sin límites y que puedes trabajar. Hemos tenido proyectos que han sido para otros clientes que están en otros países y demás, y de esa forma también valorar todo lo que tenemos aquí. Tenemos gente muy talentosa, tenemos una hermosa ciudad, un hermoso país, que yo creo que una de las ideas que yo tenía cuando salí de la universidad era irme de aquí. Era como que irme y no regresar. Era como que lo que uno piensa. Qué raro, nunca he oído eso yo. Migración aquí no, nunca. Es como que, sí, o sea, te dices, no, aquí no hago nada, que ni siquiera, pero viéndolo en retrospectiva, lo que uno ha aprendido y en lo que uno es bueno, los dones que uno tiene, creativos, los dones que Dios nos ha dado, más bien puede ponerlos al servicio de la ciudad y la comunidad tan linda que nosotros tenemos y más bien tratar de aportar para que siempre sea mejor. O sea, dar su granito de arena para que siga mejorando y para que no digamos que aquí no hay oportunidades, sino más bien crearlas, que es un poco en lo que nosotros nos hemos centrado y nos hemos focalizado y más bien ese es nuestro plan y nuestra motivación. Y eso es lo que queremos hacer en la facultad, crear oportunidades con todos ustedes que han pasado por las aulas y todos los que vendrán. Así es. Muchas gracias Mateito, gracias Fran, gracias Danilo que nos acompaña para darnos el tiempo. Él es el que nos corta. Él es el que nos corta. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao amigos.